Ahí arranco. Bueno, muy bien. Esta es un poco la estructura. Quiero sacar esto de acá, a ver si puedo. Ahí. Bueno, esta es la estructura de la presentación, que como ven es bastante extensa. Vamos a hablar un poco de la definición de la pancreatitis aguda, de la patogenia, la fisiopatología, las etiologías diferentes que pueden causar pancreatitis aguda y la epidemiología, el diagnóstico, la estratificación del riesgo, el diagnóstico de complicaciones, los predictores de severidad, el tratamiento y el soporte nutricional en la pancreatitis aguda, que obviamente es un tema central del semestre. Bueno, cosas que sabemos ya, pero para recordarlas, el páncreas es un órgano retroperitoneal que va desde el asa en C del duodeno hasta el hilio del vaso. Mide 20 centímetros, pesa 90 gramos, la porción exocrina constituye el 80% de la glándula, está compuesta por células acinares y conductillos. El acino es una serie de células epiteliales que rodean una luz central y tienen las enzimas pancreáticas contenidos de decimógeno, y que el páncreas se salió esto que estaba bueno. Y se acuerdan que el Wirsung es el conducto pancreático principal y que los productos exócrinos generados por el páncreas se secretan en el duodeno, en la ampolla de Vater, donde se une con el colédoco. O sea que la ampolla de Vater es la unión, o representa la unión de el conducto pancreático principal y la vía biliar principal. Y eso va a explicar algunas de las cosas que nosotros nos vamos a enfrentar. Bueno, entonces hay mecanismos, en condiciones fisiológicas, hay mecanismos que evitan la autodigestión del tejido pancreático. Esto es que las enzimas se sintetizan como proenzimas que son inactivas, a excepción de la amilasa y la lipasa. Están contenidas, que las enzimas se generan y quedan contenidas dentro de los gránulos de decimógeno, que están rodeados por las células acinares, como habíamos hablado, que para que las proenzimas se activen el tripsinógeno, es un paso fundamental, es que el tripsinógeno se active a tripsina, y esto solo pasa en el duodeno por acción de la enteropeptidasa duodenal, y además, por las dudas, hay inhibidores de la tripsina que están presentes en las secreciones acinares y en los conductos, y además las células acinares que rodean estos gránulos de decimógeno son resistentes a la acción de la tripsina. Entonces, ¿cómo definimos la pancreatitis aguda? La definimos como la lesión reversible del parénquima pancreático, que puede ir desde una forma leve, en la que hay inflamación y edema intersticial, a una forma grave con necrosis del parénquima y los tejidos peripancreáticos. Y hay una serie de alteraciones morfológicas que se presentan en la glándula cuando hay una pancreatitis aguda, que incluyen la fuga microvascular, que determina edema, la necrosis de la grasa por acción de las enzimas, la inflamación, la destrucción proteolítica del propio parénquima pancreático y la destrucción de los vasos sanguíneos, con la posibilidad de que aparezca hemorragia intersticial. Entonces, en la patogenia de la pancreatitis aguda lo que hay es precisamente un déficit en la función de estos mecanismos que evitan la autodigestión del tejido pancreático. Y eso se produce por una activación inadecuada de las enzimas pancreáticas. Entonces, la activación inadecuada de la tripsina, que como dijimos es un paso central, que la activación de la tripsina activa otras proenzimas como la profosfolipasa, que degrada los adipocitos, la proelastasa, que lo que degrada es las fibras de colágeno de los vasos sanguíneos y promueve la aparición de necrosis, y la procalicreína, ¿todo bien?, que activa el sistema de las cininas, de la coagulación y del complemento, y se amplifica de esa manera la cascada inflamatoria. Entonces, este sería como una fotito que está buena para entender que en la pancreatitis aguda, en la patogenia de la pancreatitis aguda, pueden aparecer diferentes mecanismos, como puede ser la obstrucción del conducto pancreático principal, con aumento de la presión hidrostática intraductal y salida de ese líquido pancreático cargado de enzimas
al parénquima pancreático, que eso genera lesión, edema, inflamación. Puede haber también lesión de las células acinares, que determina salida de las enzimas al parénquima pancreático y que se desencadenen los mecanismos que ya vimos, o defectos en el transporte intracelular de estas enzimas que inicialmente estaban inactivas. Todo esto lleva a lesión de las células acinares, activación inadecuada de las enzimas pancreáticas y la aparición de las lesiones que ya estábamos hablando: edema e inflamación intersticial, proteólisis por acción de las proteasas, esteatonecrosis, hemorragia. Bien, y esto puede pasar por diferentes causas, porque la pancreatitis aguda nosotros la definimos como la lesión reversible del parénquima pancreático, pero ya sabemos que puede ocurrir por diversas etiologías. Entonces, vamos a sacar el soporte. Entonces, me pareció que estaba bueno también, de forma muy breve, pero tener presente cuál es la patogenia que explica por qué diferentes situaciones que se pueden dar en nuestro organismo nos pueden determinar una pancreatitis aguda. Entonces, en la etiología biliar el mecanismo no está del todo claro, pero se han propuesto dos mecanismos. Por un lado, el reflujo de bilis en el conducto pancreático principal durante el pasaje de un cálculo, o la propia obstrucción de la ampolla de Vater por aumento de la presión hidrostática y demás. En la pancreatitis alcohólica, lo interesante es que el alcohol crónico, sobre todo, aumenta la síntesis de enzimas pancreáticas y sensibiliza a las células acinares a la acción de esas enzimas pancreáticas, y además en los pacientes alcohólicos el líquido pancreático está más cargado de proteínas, y eso puede generar la obstrucción de los pequeños conductos pancreáticos y determinar la pancreatitis aguda. Para la pancreatitis alcohólica es necesario que haya un consumo crónico de alcohol de por lo menos 50 gramos por día, aunque una intoxicación es lo que te genera el episodio de pancreatitis aguda. La RCP es intuitivo, ni nos vamos a detener. En los fármacos puede ser por diversas causas: por reacciones inmunológicas, por efecto tóxico directo de los fármacos, por isquemia, por aumento de la viscosidad del jugo pancreático. Después tenemos la pancreatitis aguda hipertrigliceridémica, donde la patogenia es la toxicidad por el metabolismo de los triglicéridos en ácidos grasos libres. Esto representa entre el 1 y el 14% de las pancreatitis agudas graves. Es la principal causa de pancreatitis en la embarazada y se requiere un nivel de triglicéridos mayor a 1000, por lo menos. Y recordar los factores de riesgo para hipertrigliceridemia: obesidad, diabetes, alcoholismo, embarazo, y que pueden haber obviamente elementos clínicos sugestivos, como los santomas, la hepatoesplenomegalia por infiltración grasa. Después, la hipercalcemia también es una causa conocida de pancreatitis aguda. Se da por el depósito de calcio en el conducto pancreático y por activación del tripsinógeno, por acción del calcio. Y también está descrita la pancreatitis por infecciones por virus y bacterias. En este caso es la lesión directa de las células acinares, la patogenia, y los virus pueden ser citomegalovirus, hepatitis, herpes tipo 1, HIV, y dentro de las bacterias, Mycoplasma, Legionella, Leptospira, Salmonella. Bueno, ¿se entendió? Entonces, definimos pancreatitis, definimos la patogenia de la pancreatitis aguda, las diferentes etiologías que te pueden dar esa inflamación del parénquima pancreático, y ahora una idea global de cuál es la epidemiología. Hay varias causas que te pueden dar pancreatitis aguda. Bueno, ¿cuáles son las más frecuentes? Hay miles de estudios de esto en el mundo. Hay que acordarse que la pancreatitis es una patología poco frecuente, pero que viene con una incidencia en ascenso, sobre todo vinculado a el aumento de la patología litiásica, biliar y del alcoholismo, que la etiología más frecuente varía según el país y la región. En las mujeres es más frecuente la biliar, en los hombres la alcohólica, en la población de 40 años la alcohólica, y en los mayores de 70 años la biliar. Familias. Bueno, esto es un estudio, esto es en el mundo, que es lo que pasa acá en Uruguay. Entonces, esto es un estudio observacional retrospectivo que se publicó en el año 2017, donde se hecho acá en Uruguay, una observacional, Revista Médica del Uruguay, donde se incluyeron todos los pacientes ingresados con diagnóstico de pancreatitis aguda, no grave, pancreatitis aguda pelada, lo hicieron unos cirujanos, Santiago Cubas es el autor principal, en el hospital
Militar Clínicas Español entre mayo 2015 y mayo 2016. Y vemos que la etiología más frecuente en Uruguay, por lo menos en esta serie, fue la litiásica, en un 75%, seguido de la alcohólica, post-RCP y otras causas con un 5%. Bueno. Y esto es probablemente una de las cosas más importantes que vamos a decir hoy, que es un concepto clave en cuanto a la fisiopatología de la pancreatitis aguda. ¿Tá? Nosotros dividimos la evolución de la pancreatitis aguda en dos fases, una fase temprana, que es la de los primeros 15 días, y una fase tardía, que es luego de la segunda semana. ¿Tá? Obviamente toda esta inflamación pancreática determina inflamación sistémica, y es lo que lleva a la aparición de disfunción orgánica múltiple, y en esto de que nosotros dividimos la evolución de la pancreatitis aguda en dos etapas, es clave entender que la disfunción orgánica múltiple que ocurre en la primera etapa, o sea, en la fase temprana de la pancreatitis aguda, se debe a un modelo de DOM no infecciosa, como por ejemplo la eclampsia o otros modelos de DOM no infecciosa, donde la disfunción orgánica múltiple ocurre por acción de los mediadores inflamatorios que vienen de esa inflamación del parénquima pancreático a el torrente sanguíneo que determina inflamación sistémica. ¿Tá? O sea que, como dice acá, injuria pancreática asociada a manifestaciones sistémicas secundarias a la cascada de citoquinas y CYPs. Y en la segunda etapa, o etapa tardía de la evolución de la pancreatitis aguda, es cuando nosotros hablamos de inflamación pancreática persistente. Y cuando estamos en esa etapa tardía, las causas de disfunción orgánica múltiple en general son infecciosas, y ahí se nos abren dos caminos. Tenemos, por un lado, la sepsis pancreática, o sea, las complicaciones infecciosas asociadas a las complicaciones locales de la pancreatitis aguda, y por otro lado, las complicaciones infecciosas que puede tener cualquier paciente de los que nosotros tenemos en CTI, que ¿cuáles son las más frecuentes? La anomalía de la mecánica y la infección asociada a catéter. Exactamente. ¿Tá? Pero este es el concepto más importante para entender la pancreatitis aguda, la fisiopatología, y porque cuando yo me enfrento a un paciente con pancreatitis aguda y disfunción orgánica múltiple, saber y entender si está en la fase temprana o en la fase tardía me va a cambiar el tratamiento, ¿tá? Y la forma de encarar ese paciente. Entonces, esta diapositiva, que va a aparecer en otros momentos, es muy importante. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco del diagnóstico y el tratamiento y la clasificación de la pancreatitis aguda, y del punto de vista de la clínica nos vamos a basar en estas guías que fueron publicadas en el año 2019 por la Sociedad Mundial de Cirugía en Emergencia. ¿Está? ¿Hasta acá hay alguna pregunta o opinión, discrepancia? No. Bueno, entonces, siguiendo estas guías, el diagnóstico de pancreatitis aguda se hace con la presencia de dos siguientes tres criterios, 2 de 3. Y eso incluye un dolor abdominal compatible, evidencia de laboratorio de pancreatitis aguda o hallazgos tomográficos característicos. ¿Tá? Respecto a la clínica, al dolor abdominal compatible, en general, un dolor en abdomen superior de instalación aguda, que irradia a hipocondrio izquierdo, menos frecuentemente hipocondrio derecho, que persiste por horas o días, y que en el 90% de los pacientes se puede asociar a náuseas o vómitos. De los hallazgos del examen físico en la valoración inicial, bueno, el dolor a la palpación de epigastrio, distensión abdominal, fiebre, ictericia, y elementos de severidad, como puede ser la taquicardia, la hipotensión, y los signos de Grey, Turner y Cullen, que lo que traducen es
hemorragia retroperitoneal en el contexto de la necrosis pancreática. Hasta ahí, vamos bien. El otro de los pilares diagnósticos es la evidencia de laboratorio de pancreatitis aguda. Y ahí tenemos una amilasa y o lipasas séricas 3 veces por encima del valor normal, recordando que quise buscar una gráfica, pero no hay gráficas lindas, pero recordando que tiene una cinemática diferente, ¿tá? Y que la amilasa aumenta en las primeras 6 a 24 horas, tiene un pico a las 48 horas y desciende a valores normales entre el día 3 y 7, ¿estamos bien? Creo que poner tipo full screen o algo así. Bueno, está igual se ve, ¿no? Sí, está. Yo como que lo veo mejor acá. 3 a 7 y la lipasa se eleva en las primeras 4 a 8 horas y se mantiene elevada por un periodo que puede ir hasta el día 14 y que es por lo tanto es un marcador diagnóstico más confiable. Y ahí mencioné una revisión Cochrane del 2017 donde la amilasa tiene una sensibilidad del 70%, una especificidad del 93% para el diagnóstico de pancreatitis aguda, y la lipasa tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 89%. Y como tercer pilar diagnóstico, recordando que con 2 de 3 criterios ya podemos hacer el diagnóstico, tenemos los hallazgos tomográficos característicos. Concepto importante, clave, es que no se necesita una tomografía para hacer diagnóstico de pancreatitis aguda si tenemos los otros 2 criterios, pero que sí, frente a la presencia de dudas diagnósticas, nos permite descartar diagnósticos diferenciales, y que también, por esto que hablábamos, de que a partir del día 7 o día 14, acá en Uruguay lo que tenemos es amilasa, a partir del día 7, ya están valores normales, frente a cuadros arrastrados, sí vamos a precisar la tomografía para poder confirmar el diagnóstico, para poder llegar a ese segundo criterio. Acá tenemos el signo de Gray, Turner y Cullen como elementos clínicos de severidad, ya dijimos, traducen hemorragia retroperitoneal en el contexto de la necrosis pancreática. Y estábamos hablando del diagnóstico. Dentro de la valoración diagnóstica inicial, si vamos a la paraclínica, también, además de la paraclínica para confirmar el diagnóstico de pancreatitis aguda, nosotros vamos a tener que tener presente la paraclínica para orientarnos en la etiología de la pancreatitis aguda. Y ahí tenemos un funcional enzimograma hepático con un patrón colestásico, nos pone en la pista de etiología biliar, ¿tá? La ecografía de abdomen, la mayoría de las guías internacionales plantean la realización de una ecografía de abdomen en las primeras 48 horas del diagnóstico para descartar la etiología biliar, que en general, como vimos, es una de las etiologías más frecuentes. Ahí se acuerdan que es una imagen hiperecogénica con un cono de sombra y bla, bla, no viene al caso. El perfil lipídico, para pensar en pancreatitis aguda hipertrigliceriémica con triglicéridos mayores a 1000, y un ionograma con calcio. Y después, lo otro importante es que si no se encuentra la etiología, una vez ingresado el paciente y en la evolución, podríamos tener indicación de realizar una colangioresonancia, ¿sí? Dentro del diagnóstico hablamos de la paraclínica, vamos a hablar de la imagen. Lo importante que dijimos, ya lo dijimos, pero es otro concepto importante, es que la tomografía al ingreso solo está indicada si existen dudas diagnósticas. ¿Por qué? Porque como vimos, las complicaciones locales no las vamos a ver en las primeras etapas de la evolución de la pancreatitis aguda, y porque no nos va a cambiar el manejo del paciente inicial, ¿tá? Lo que sí dicen las guías es que todos los pacientes con diagnóstico de pancreatitis aguda deberían tener realizada, pancreatitis aguda grave, o sea, ahora vamos a ver qué es, debería realizarse una tomografía entre las 72 y las 96 horas del inicio de los síntomas, y que en los pacientes con pancreatitis grave, la tomografía de control solo está indicada frente a un deterioro clínico o a una evolución desfavorable, ¿tá? Y que tiene la tomografía una sensibilidad del 100% para el diagnóstico de necrosis pancreática si se realiza luego del 4º día de los síntomas. Entonces, ¿cuál es la evolución natural de la pancreatitis aguda? Bueno, un 75 a 80% de los pacientes cursan con una pancreatitis edematosa, que es el engrosamiento difuso del páncreas debido a inflamación y edema. 12 al 25% presentan necrosis del páncreas o del tejido peripancreático. 20% de los pacientes cursan con pancreatitis moderada o grave y complicaciones locales o sistémicas, y la mortalidad global de la pancreatitis aguda es menor al 5%. En la evolución natural de la enfermedad pueden aparecer complicaciones locales, que las vamos a ver ahora después,
complicaciones sistémicas, que están, lo que hablan las guías, que puede ser la exacerbación de una comorbilidad preexistente o la aparición de disfunción orgánica múltiple. Que ya vimos que en la etapa precoz se asocia a inflamación sistémica por la propia pancreatitis aguda, y que la disfunción orgánica múltiple puede ser transitoria, que es aquella que remite en las primeras 48 horas, o persistente, que es la que sigue estando presente más allá de las 48 horas del diagnóstico. ¿Hasta acá vamos bien? La disfunción orgánica múltiple la vamos a diagnosticar y graduar con la escala de Marshall. Entonces, ahora viene uno de los puntos para mí centrales, que a mí me costó de entender el tema de la pancreatitis aguda, que es la estratificación de riesgo. En el año 2012 se publican 2 escalas para graduar la gravedad y el riesgo de muerte, internación, requerimiento de intervenciones quirúrgicas de los pacientes con pancreatitis aguda. Y estas son la clasificación de Atlanta revisada del año 2012, antes había una clasificación previa, que era la clasificación de Atlanta del 92, y la clasificación basada en determinantes o determinant-based classification. Tanto una como otra, que ahora las vamos a ver en detalle, toman en cuenta para definir pancreatitis aguda grave que la disfunción orgánica que haya disfunción orgánica múltiple y que esa disfunción orgánica múltiple persista por más de 48 horas. ¿Tá? Entonces, vamos con la clasificación de Atlanta. ¿Tá? Pancreatitis leve no tiene ni disfunción orgánica ni complicaciones locales o sistémicas. Pancreatitis moderada tiene disfunción orgánica, pero que remite en las primeras 48 horas, ¿tá? O complicaciones locales o sistémicas sin disfunción orgánica múltiple persistente. Y la severa es la disfunción orgánica múltiple persistente más allá de las 48 horas. O sea que, ¿cómo definimos pancreatitis aguda grave? Por la persistencia de la disfunción orgánica más allá de 48 horas. ¿Hasta acá vamos? Clasificación basada en determinantes. La leve, sin disfunción orgánica, sin necrosis peripancreática. La moderada es disfunción orgánica transitoria, o sea, menor de 48 horas, o necrosis peripancreática estéril, pancreática o peripancreática estéril. La severa es disfunción persistente o infección o necrosis infectada. Y la crítica, que es la cuarta categoría que agrega la clasificación basada en determinantes, es disfunción orgánica persistente y necrosis pancreática infectada. De los diagnósticos vamos a hablar ahora. ¿Esto se entiende? Porque yo sé que es de las 2 cosas más difíciles de entender y es lo importante de la pancreatitis. O sea, que la pancreatitis aguda grave la definimos como aquella que tiene disfunción orgánica persistente mayor a 48 horas, y la crítica, que solo está en una de las clasificaciones, es cuando hay disfunción orgánica persistente y necrosis infectada. ¿Sí? Bien. Y que bueno, que estas 2 scores tienen resultados similares en cuanto a predicción de ingreso a UCI, mortalidad, requerimiento de intervenciones quirúrgicas y demás. Por otro lado, haciendo lo que es la estratificación de severidad de la pancreatitis aguda y la estratificación de riesgo, tenemos la clasificación de severidad tomográfica. ¿Tá? Ahí tenemos, en primer lugar, en el año 85, Baltasar define una severidad tomográfica de la pancreatitis aguda, el score de Baltasar, teniendo en cuenta los hallazgos tomográficos durante la pancreatitis aguda en una tomografía sin contraste. Y le da un valor de la A a la E, teniendo en cuenta si el páncreas está aumentado de tamaño o no, y si hay o no colecciones peripancreáticas, y si esa colección peripancreática es una o más de una. El punto máximo es un Baltasar E, que es cuando hay más de dos o más colecciones peripancreáticas en la tomografía sin contraste. Y en el 1990, Baltasar mejora este score y introduce lo que se conoce como el índice de severidad tomográfica, que agrega a esa graduación de la A a la B, teniendo en cuenta el aumento del tejido pancreático y la presencia o no de colecciones, la presencia y la cuantificación de la necrosis pancreática. Se parte de la base que si nosotros tenemos una pancreatitis edematosa intersticial,
el sistema capilar del páncreas está indemne y en una tomografía con contraste el páncreas va a realzar de forma homogénea. ¿Tá? Si aparecen áreas con realce atenuado, lo que traduce eso es compromiso de los vasos sanguíneos locales y por lo tanto necrosis, o compromiso del flujo sanguíneo local y por lo tanto necrosis. Y entonces, teniendo en cuenta el grado de Balthazar, AE más porcentaje de necrosis, se establece este índice de severidad tomográfico, que lo importante saber es que se correlaciona de forma adecuada con morbilidad y mortalidad. Entonces, resumiendo todo esto que dijimos hasta acá, de estratificación de riesgo, el 80-85% de los pacientes con pancreatitis aguda cursan con una enfermedad leve, autolimitada, con una mortalidad menor al 3%, y el 20% presentan un episodio moderado severo con una mortalidad que puede ir hasta el 35%. Que como ya dijimos, la disfunción orgánica múltiple es central en el diagnóstico de pancreatitis aguda grave, y que si persiste luego de 48 horas, el paciente se encuentra en alto riesgo de muerte y se le asigna la categoría de pancreatitis aguda grave. ¿Está? Ahí abajo está puesto lo que dicen las guías, pero lo podemos evitar. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Bien. Seguimos con el diagnóstico de las complicaciones. Complicaciones locales. Entonces, eso era para... Pero está, ya está, se perdió la magia. Pero la idea era preguntar y acordarnos que ya dijimos que la tomografía con contraste es el estudio de elección para el diagnóstico de las complicaciones locales y que tiene una sensibilidad del 100% para el diagnóstico de necrosis peripancreática. ¿Sí? Entonces, vamos con las complicaciones locales de la pancreatitis aguda. Y dijimos que tenemos dos formas de pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda edematosa intersticial, que es la que en la tomografía tiene un realce homogéneo con los medios de contraste, y la pancreatitis aguda necrótica, que es la que tiene áreas de atenuación en el realce. ¿Está? Entonces, la pancreatitis aguda edematosa intersticial, en las primeras 4 semanas, la complicación local es la colección peripancreática aguda, que es una colección homogénea de densidad líquida sin pared que está adyacente al páncreas. Por ejemplo, acá se ve un poco por ahí y otro poco por acá las flechitas blancas. Y luego de las 4 semanas, o sea que está en CTI raro, que nosotros las veamos, son las que nos hablaban en cirugía, tenemos el pseudoquisto pancreático. O sea, pancreatitis hematosa intersticial, la complicación en las primeras 4 semanas es la colección peripancreática aguda. Después de las 4 semanas, eso evoluciona a el pseudoquiste pancreático, que es una colección encapsulada, con una pared bien definida, redondita, homogénea, eso sí es importante, completamente encapsulada, como lo que está acá con una estrella. Y acá, esta foto me pareció genial, lo que vemos es una tomografía con contraste, una pancreatitis aguda edematosa intersticial, que vemos un páncreas aumentado de tamaño, con realce homogéneo. Esta era una pancreatitis aguda post-RCP, entonces esta flechita muestra acá que queda como un contraste, un residuo ahí del líquido que usan para la RCP, y vemos que hay toda acá, esta flecha negra, toda una colección líquida que rodea el páncreas. ¿Sí? O sea que esto es una pancreatitis aguda, edematosa, intersticial, que presenta como complicación una colección peripancreática aguda, que es homogénea, no parece ser necrótica, porque no hay áreas con realce atenuado. ¿Sí? Y después, la otra forma de pancreatitis que tenemos es la pancreatitis necrótica, que hay, como ya dijimos, hay áreas que el páncreas no realza con contraste porque el contraste no llega porque hay un compromiso de la llegada del flujo sanguíneo de ese lugar. ¿Tá? La complicación de la pancreatitis necrótica en las primeras 4 semanas es la colección necrótica aguda. ¿Tá? Que hay fluido y material necrótico en el páncreas o los tejidos peripancreáticos, y lo que lo destaca, creo que ya lo dije, es la densidad heterogénea y la ausencia de una pared definida. ¿Ves? Acá está más negro, acá está un poco más gris, acá está de otro color. Solo ocurre en la evolución de la pancreatitis necrótica aguda, y cuando hay aire puede sugerir infección, obviamente, por anaerobios o anaerobios facultativos. Y luego de las 4 semanas, o sea, eso evoluciona, la colección necrótica aguda evoluciona a la colección necrótica organizada, que tiene una pared que es lo que conocemos como wall of necrosis. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, ¿alguien quiere decir que ve ahí o quieren que yo lo diga nomás? Yo lo digo, se puede probar. Bueno, en la primera lo que tenemos es una tomografía sin contraste. Entonces vemos un páncreas aumentado de tamaño, puede o no tener necrosis pancreática,
no lo sabemos porque no tiene administración de medios de contraste, ¿tá? Y vemos que tiene algunas colecciones peripancreáticas que son las flechas vacías. Hay ahí, hay ahí, hay acá, ¿tá? Y que no se puede descartar necrosis, eso ya lo dijimos. Después tenemos en esta, que es una tomografía que creo que se la hacen a los 10 días, no me acuerdo, ahora lo va a decir, que ¿qué se ve ahí? Se ve colecciones o áreas de necrosis. O sea, hay áreas, esta es una tomografía con contraste, y hay áreas donde claramente hay una disminución en la atenuación con la administración de medio de contraste. ¿Ah? Se lesionan a los 13 días, flechas negras, necrosis pancreática en el cuello y cola. Y acá lo que vemos es la Waldorf necrosis, es la evolución de peso, se la deben de haber hecho 15 o 20 días después, 10 días después, colección necrótica organizada. ¿Sí? Bueno, otras complicaciones locales que pueden aparecer en el transcurso de la pancreatitis aguda, la trombosis venosa esplénica, que si se extiende la mesentérica, dato irrelevante, pero está bueno saberlo por si algún día te pasa, que si se extiende la mesentérica superior o la vena porta tiene indicación de anticoagulación, si no, no. Y los pseudoaneurismas, que son muy extremadamente raros y son muy graves. Eso eran las complicaciones locales. Después tenemos las complicaciones sistémicas, que por cómo lo definen las guías y demás, hay dos formas. La exacerbación de una enfermedad preexistente o la disfunción orgánica múltiple. Que ya dijimos, en las primeras 2 semanas es por acción de las citoquinas circulantes, y luego de la segunda semana vamos a pensar en la sepsis pancreática o una sepsis intraUCI de otro foco. ¿Bien? La necrosis peripancreática infectada, o sea, que ¿cuándo entra a jugar la necrosis peripancreática infectada? Acá. Cuando yo veo un paciente que lo veo después de la semana 2 del inicio de los síntomas. O sea, es un paciente que está ingresado por una pancreatitis aguda, soporte nutricional, sostén de disfunciones, las disfunciones mejoran, y en un momento empieza fiebre, proca en ascenso, leucocitosis en ascenso. Bueno, ahí es cuando yo tengo que pensar en complicaciones locales infecciosas. Entonces, ¿qué es la necrosis peripancreática infectada? Bueno, la etiopatogenia es por traslocación, en general es por traslocación bacteriana intestinal. En un 75% de los casos son monomicrobianas. Hay que pensar en enterobacterias, E. coli, Klebsiella, Proteus anaerobius, en pacientes con internación prolongada y presión antibiótica, en BGN no fermentadores, como Pseudomonas cineto. Recordar el riesgo de microorganismos multiresistentes, y en mucha menor frecuencia se han descrito los cocos. ¿Cuándo la sospecho? Cuando hay aumento de la actividad inflamatoria infecciosa luego del día 10. Hay que saber que una procalcitonina menor a 3.8, o la procalcitonina con un punto de corte de 3.8 tiene un elevado valor predictivo negativo para el diagnóstico de necrosis pancreática infectada. O sea que si yo a ese paciente le hago una proca y tiene menos de 3.8, difícilmente tengo una necrosis pancreática infectada. Que como ya dijimos, el gas retroperitoneal en la tomografía sugiere el diagnóstico, y que se confirma con punción por aguja fina para obtener un microorganismo, aunque varios centros del mundo han abandonado la práctica por una elevada incidencia de falsos negativos. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Este para mí es el segundo punto difícil de entender de la pancreatitis aguda y clave de entenderla nosotros como intensivistas. Lo que definimos antes es estratificación de riesgo, o sea, severidad, o sea, diagnóstico de pancreatitis aguda grave. Y dijimos que la definimos o la diagnosticamos cuando la disfunción orgánica múltiple está presente y por más de 48 horas. Eso es un concepto clave. El tema es que tenés que esperar a que haya disfunción orgánica múltiple 48 horas. O que haya disfunción orgánica múltiple, que capaz que cuando vos diagnosticás la pancreatitis aguda, no hay disfunción orgánica múltiple. ¿tá? Entonces, durante años se han buscado establecer o encontrar predictores de severidad. ¿Qué es eso? Sería cualquier elemento clínico o paraclínico, o una combinación de elementos clínicos y paraclínicos, que al momento de yo hacer el diagnóstico me permita predecir que ese paciente va a evolucionar o tiene riesgo de evolucionar a una pancreatitis aguda grave. O sea que tiene riesgo de tener disfunción orgánica múltiple por 48 horas o más. ¿Para qué? Porque capaz que si estoy en Rivera lo traslado a un centro en Montevideo, con CTI, con cirugía, con manejo en pancreatitis aguda, con capacidad de poder hacer RCP u otros procedimientos diagnósticos, ¿se entiende? O si estoy en un centro de segundo nivel, en otros lados del mundo donde hay más centros de segundo nivel, lo traslado a un centro de tercer nivel.
Entonces, dentro de estos predictores de severidad, se han estudiado múltiples scores pronósticos. ¿Tá? Bueno. Dentro de los scores pronósticos, bueno, en el 74, el score de Ranson, ¿tá? Tiene una capacidad de predicción moderada, requiere 48 horas para completarse. En el 85 se describe el Apache 2 como un predictor de severidad de la enfermedad crítica en general, y en el 89 se plantea o se publica la aplicación del Apache 2 como predictor de severidad de la pancreatitis aguda. En el 90, Baltázar y su índice de severidad tomográfico, del cual ya hablamos, que nos habla mucho de la severidad anatómica, pero no de la severidad sistémica, del rol que está jugando esa inflamación. Y en el 2008 se publica el score de BISAP, que es un índice que tiene en cuenta 5 variables: el nitrógeno ureico, el compromiso del estado neurológico, la presencia de SIRS, la edad mayor a 60 años, y la presencia de derrame pleural en la radiografía de tórax, y le asigna un punto a cada uno de esos rasgos clínicos. ¿Tá? Entonces, solo para tener una idea de dónde surge que las guías salen de esto, yo puse algunos chiquitos ejemplos de dónde surgen estos hallazgos del examen clínico o estos índices como predictores de severidad de pancreatitis aguda. ¿Tá? Esto es breve. Lo importante es el concepto de predictor de severidad para la prueba, pero esto está bueno tenerlo uno, saberlo. Entonces, el BISAP surge de una cohorte derivada de 17.900 pacientes, donde encontraron que esas 5 variables eran capaces de predecir, juntas eran capaces de predecir la evolución o de identificar a los pacientes con mayor riesgo de mortalidad. ¿Tá? Y lo que se ve, la AUC es una forma de estudiar la capacidad diagnóstica de los test diagnósticos, o la potencia diagnóstica de los test diagnósticos, y se dice que es moderada cuando es por arriba de 0,7. ¿Tá? Entonces vieron que tenía una AUC de 0,83 para mortalidad hospitalaria. Vemos que a mayor valor del score de BISAP, que en realidad va para abajo, pero yo porque era más gráfico le puse la flecha para arriba, pero a mayor valor del score de BISAP, la mortalidad aumenta, y que esto se mantiene cuando estudiamos el subgrupo de pacientes sin disfunción orgánica múltiple al momento de la presentación. O sea, pacientes que no se presentan con disfunción orgánica múltiple, pero que la pueden desarrollar en la evolución o evolucionar a una pancreatitis aguda grave. Y a través del análisis, del estudio de curvas ROC, que además de saber la potencia diagnóstica de un test, te permite comparar la potencia diagnóstica de diferentes tests, vemos que dijimos que la AUC era la capacidad diagnóstica de un test, o la potencia diagnóstica de una medida, la potencia diagnóstica del test. Vemos que tiene una potencia diagnóstica similar a el Apache 2, en este estudio donde se publica por primera vez a este score, que al día de hoy lo usamos junto con los otros, ¿no? Este es otro estudio prospectivo, también observacional, donde se comparó al BISAP con los scores tradicionales, Ranson, Apache 2, CTSI, para predecir la evolución de pancreatitis aguda. Y vemos que Ranson, de nuevo, AUC, parámetro de la potencia diagnóstica de un test, Ranson tiene una AUC mayor para severidad, mortalidad, y el índice de severidad tomográfico, obviamente, para el diagnóstico de necrosis pancreática infectada, pero vemos que todos tienen una AUC por arriba de 0,7. O sea que tienen una capacidad diagnóstica, una potencia diagnóstica moderada. Y el otro puntito ahí del análisis ROC son las curvas ROC. Que las curvas ROC, cuando vos estás comparando o definiendo variables continuas, lo que te permiten es establecer el punto de corte con mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de la enfermedad que vos querés estudiar. Y en este estudio lo importante es que a través del análisis de curvas ROC, buscando el punto con mayor sensibilidad y especificidad, que siempre es el que está acá arriba a la izquierda, establecieron los puntos de corte, que son los que usan hoy por hoy las guías, para predecir pancreatitis, evolución a pancreatitis aguda grave, ¿tá? Que es un BISAP mayor o igual a 3, Ranson mayor o igual a 3, Apache 2 mayor o igual a 8, índice de severidad tomográfica mayor o igual a 3. ¿Se entiende el concepto? Nada. Evaluar la potencia diagnóstica del test, y estamos buscando un score que nos permita predecir la evolución a pancreatitis aguda cuando tomamos contacto con el paciente. Y bueno, hay un debe en torno a esto, y en este momento están corriendo revisiones sistemáticas para tratar de evaluar estos otros. Eso eran scores de predicción.
se han planteado hallazgos del examen físico, capaces de predecir evolución a pancreatitis aguda grave. Uno de ellos es el derrame pleural. Es una observacional, no sé, del 95, que lo que muestra es que es capaz de predecir con sensibilidad de 80, especificidad de 91, y un valor predictivo negativo elevado, la evolución a la pancreatitis aguda grave, el derrame pleural izquierdo. Pero, por ejemplo, si vos te fijás y lees el estudio, de los 18 pacientes con pancreatitis aguda grave, 15 tuvieron derrame pleural, pero al momento del diagnóstico, 1. O sea que, como predictor real, es cuestionable. ¿Tá? ¿Por qué pongo esto? Porque vos vas a la guía, y si lees la guía te dice derrame pleural izquierdo, predictor de severidad. Y cuando vos lees el paper, en realidad eran 18 pacientes pedorros que tenían coso, solo 1 cuando diagnosticó, 15 en la evolución. Todo es con pinzas, ¿no? Y este es un estudio un poco más reciente, chino, medio en la misma línea, hablando del derrame pleural izquierdo, que lo que dice es que con un punto midiendo el volumen del derrame pleural por tomografía, con un punto de corte de 52,2 mililitros, permitiría predecir la evolución a pancreatitis aguda grave con una AUC de 0,83, dijimos 0,7, una predicción moderada. ¿Tá? Y que tendría, según este estudio chino, o en este estudio chino, que era una observacional, tuvo un rendimiento similar al índice de severidad tomográfica, al Apache 2, al BISAP. Después, entonces dijimos, scores clínicos, hallazgos del examen físico, parámetros de laboratorio para predecir evolución a pancreatitis aguda. PCR mayor a 150, está escrito por ahí, al día 3, ASO mayor o igual a 2, hematocrito mayor a 44, y dijimos ya lo de la PROCA con un punto de corte de 3,8 y el elevado valor predictivo negativo para el diagnóstico de necrosis pancreática infectada. ¿Estoy hablando muy rápido? Es algo que siempre me dice la gente. Entonces, otro observacional, retrospectivo, lo que ves, este observacional retrospectivo, que a ver cuántos pacientes eran, 1.600 pacientes, eran bastantes, es que podemos ver que a mayor hematocrito, mayor incidencia de disfunción orgánica múltiple, es la línea llena, y a mayor hematocrito, mayor incidencia de necrosis pancreática infectada. Y también lo otro que dice es que el aumento de la urea, del nitrógeno ureico, en las primeras 24 horas, también a mayor aumento del nitrógeno ureico, mayor incidencia de disfunción orgánica múltiple, mayor incidencia de necrosis pancreática. ¿Está? Este es otro retrospectivo donde ellos encontraron que la interleuquina 6 y la PCR tenían una AUC, también una capacidad de predicción moderada para la evolución a pancreatitis aguda grave. Y este es una revisión sistemática para determinar la utilidad de los predictores de DOM y necrosis infectada, y este es el que encuentra, que es una revisión sistemática, un poco más en la cadena del nivel de la evidencia, el punto de corte de 3,8 como un elevado valor predictivo negativo para predecir necrosis infectada. ¿Sí? Entonces, dentro de las dos cosas grandes de lo clínico de la pancreatitis aguda, que uno era el diagnóstico de gravedad. El segundo es entender que no es lo mismo que el predictor de severidad, que el predictor de severidad busca predecir la evolución a la pancreatitis aguda grave, y acá resumimos todas estas cosas que yo dije, para más o menos tener una idea de dónde salen, cuáles son los predictores de severidad que están descritos hasta el momento. ¿Tá? El score de BISAP mayor o igual a 2, dándole un punto a cada uno de estos valores, de estas variables que ya las dijimos, el nitrógeno ureico, la alteración del estado mental, la presencia de CIRS, la mayor a 60 y el derrame pleural en la radiografía de tórax, el hematocrito mayor a 44%, la presencia de derrame pleural en la radiografía de tórax, que ya vimos de dónde viene, PCR mayor a 150 y el índice de severidad tomográfico de Baltazar. ¿A qué voy? Que es importante para la colectividad médica reconocer el riesgo que tiene un paciente de evolucionar a una pancreatitis aguda grave para poder detectarlo de forma precoz, que hay predictores de severidad descritos, que uno va a la guía, los va a leer, que son estos que están acá, o sea, para la prueba es esta diapositiva, pero que todos tienen una potencia moderada por AUC, que surgen todos de estudios observacionales, menos lo de la procalcitonina para necrosis infectada, y que en realidad la utilidad clínica real de estos hallazgos
nada, hay que saber que están ahí, hay que saberlos, porque capaz que te los preguntan en la prueba, pero que el paciente puede evolucionar a pancreatitis aguda grave y no tenerlos, o puede tenerlos y no evolucionar a la pancreatitis aguda grave. Entonces, el mensaje para llevarse a casa hasta acá es que la estratificación de riesgo y predicción de severidad no es lo mismo, ¿tá? Identificar pacientes que el objetivo es identificar pacientes que pueden evolucionar a la pancreatitis aguda grave, que los predictores descritos hasta la fecha tienen una potencia moderada, que nos ponen en la pista del riesgo de evolución a pancreatitis aguda grave, y esto que no lo dijimos hasta acá, pero que ya lo sabemos todos, que el criterio de ingreso a UCI sigue siendo la presencia de disfunción orgánica múltiple para sostén, o la presencia de colecciones y necrosis, porque las mismas hacen diagnóstico de pancreatitis grave, según la Determinate Base Classification. ¿Bien? ¿Vamos bien? Sí. Bueno, vamos con el tratamiento. Objetivos del tratamiento. No sé si alguien quiere decir algo o los pongo. Los pongo. El sostén de las funciones vitales, la analgesia, el soporte nutricional, el diagnóstico precoz de la infección y la antibiótico-terapia adecuada, y el manejo intervencionista escalonado, que es uno de los aspectos claves del manejo de la pancreatitis aguda. Entonces, dentro de las medidas generales, la resucitación inicial con fluidos, para mejorar la perfusión periférica, vamos a aportar soluciones balanceadas, salvo que la etiología de la pancreatitis aguda sea la hipercalcemia, una reposición guiada por la perfusión y la monitorización del estado hemodinámico, mejorar el estado hemodinámico del paciente disminuye la incidencia de necrosis, porque mejora el flujo al propio parénquima pancreático, y es clave evitar la hiperreposición por el riesgo de síndrome compartimental abdominal y de aumentar, por ejemplo, el síndrome de acumulación hídrica y aumentar el edema pulmonar en pacientes que están inflamados y que tienen un coeficiente de filtración capilar aumentado. ¿tá? Después, otro elemento central del manejo de estos pacientes es la analgesia. ¿tá? Opioides, como el fentanilo, tienen un adecuado perfil de seguridad, especialmente en la injuria renal aguda. Punto. Sobre la terapia antimicrobiana, no hacemos antibiótico-terapia profiláctica en los pacientes con pancreatitis aguda y necrosis estéril, porque no disminuye la mortalidad, aumenta la presión de selección, aumenta el riesgo de infecciones por microorganismos multiresistentes. Si sospechamos sepsis pancreática, iniciamos antimicrobianos con buena penetrancia pancreática, ¿tá? Y tenemos que cubrir, ya habíamos hablado de la etiopatogenia, ¿se acuerdan? Tenemos que cubrir aerobios y anaerobios, gram positivos y gram negativos, ¿tá? No se recomiendan los antifúngicos empíricos inicialmente, ¿no? Si el paciente ya tuvo un millón de cirugías, tiene una Candida score de 1000, pero no, inicialmente cuando uno se plantea por primera vez la necrosis pancreática infectada, la sepsis pancreática, no hay que cubrir de forma empírica los hongos, ¿tá? Entonces, la pipertazo tiene una buena penetrancia pancreática, ya sabemos todos que cubre los BGN, algunos cocos gram positivos y anaerobios. Las quinolonas y los carbapenémicos tienen una buena penetrancia pancreática, tienen una buena cobertura para anaerobios, y el metronidazol, todos sabemos que cubre anaerobios. Yo no lo quise poner acá, yo como me hice el esquema de esto, si el paciente está planteando una sepsis pancreática, pero lleva, no sé, está en los primeros días de internación, no recibió otros antibióticos, no tuvo presión de selección, capaz que el antibiótico empírico sería piperacina tazobactam. Si hay presión de selección o alguna otra cosa que nos haga pensar en multiresistencia, meropenem. Manejo intervencionista. ¿Cuándo hacer un drenaje percutáneo o endoscópico de las colecciones peripancreáticas? Si hay deterioro clínico y sospechamos necrosis peripancreática infectada por tomografía, una colección con aire, lo que sea, una procalcitonina mayor a 3.8, todo lo que ya hablamos hasta ahora, hay que hacer drenaje para control de foco. ¿tá? Y puede ser percutáneo guiado por tomografía, imagenología intervencionista o por ecografía, o puede ser transgástrico, dependiendo de lo que quede mejor, según la evaluación de los médicos que hacen eso, que son los cirujanos, o los imagenólogos intervencionistas, o los endoscopistas digestivos. ¿tá? Después de la semana 4, como en los pacientes que no son críticos, si hay problemas para la nutrición y demás, capaz que puede estar indicada el drenaje de algún pseudoquiste pancreático o demás, porque genere plenitud precoz, no se pueda nutrir bien o lo que sea. En pacientes estables, los procedimientos sobre la necrosis, preferiblemente luego de la semana 4, porque ya está organizada la pared.
si tiene disfunción orgánica múltiple, estamos planteando una sepsis pancreática y demás, se hacen cuando hay que hacerlos, y siempre la punción de aspiración por aguja fina para rescatar el microorganismo y poder hacer una antibiótico-terapia dirigida. ¿Sí? Y ya dijimos que vamos a ir por un tratamiento intervencionista escalonado. ¿Tá? Entonces, ¿cuándo hay que hacer un tratamiento quirúrgico? Bueno, para control de foco, cuando falló el tratamiento percutáneo o endoscópico, o sea, el drenaje de la colección por vía percutánea o transgástrica, y seguimos un tratamiento escalonado, que va con la puede ir de la necrosectomía transgástrica o la videoendoscopía retroperitoneal. Otra indicación de tratamiento quirúrgico es cuando hay sangrado activo, sin posibilidad de tratamiento endovascular. Yo me acuerdo que estaba arrancando el R2, su primer guardia, a un paciente con una pancreatitis aguda de apellido Sosa se le degradó la esplenia. Eso es una indicación de cirugía. Empezó a tener un drenaje, una fístula pancreática, y por ese drenaje empezó a venir sangre. Y se chocó a la mierda, se murió. Pero eso es una indicación de cirugía. Que haya un sangrado activo que no se pueda controlar de otra forma. Y la otra indicación de tratamiento quirúrgico es el abdomen abierto para tratar el síndrome compartimental abdominal. ¿Ah? Yo puse esta frase porque me pareció que estaba buena. Cuando la cirugía es para tratar el síndrome compartimental abdominal, es para eso, es una cirugía de compresiva para disminuir la presión intraabdominal y dejar un abdomen abierto. No hay que chupar colección, aspirar colecciones peripancreáticas, no hay que hacer nada. Hay que hacer eso y si sospecha infección, mandar un líquido a cultivo y listo. No hay que tomar, solo porque está abierto el abdomen, otro tipo de conductas. Igual esto es rarísimo, yo por lo menos nunca vi, pero no. Simplemente recordando, síndrome compartimental abdominal. ¿Por qué sería en este caso el síndrome compartimental abdominal o el aumento de la presión intraabdominal? Y bueno, se suman una serie de cosas, ¿no? La hiperreposición, el aumento de la permeabilidad capilar determinado por la inflamación sistémica, un coeficiente de filtración aumentado, las colecciones que crecen, bueno, se me ocurren esos, ¿tá? El balance positivo, demás. Entonces, es una complicación descrita, están las guías. Recordar que el síndrome compartimental abdominal tiene un tratamiento médico que consiste en el aumento de la complacencia abdominal, que lo hacemos con sedación, bloqueantes y colocando la cabecera a menos de 30 grados. La disminución del contenido intraabdominal, que es con sonda nasogástrica, sonda rectal. Buscar un balance negativo en los pacientes que tienen un balance acumulado positivo. La indicación de proquinéticos, como mosapril, metoclopramida. Sí, están descartadas las complicaciones mecánicas, podemos hacer neostigmina, que es un parasimpático mimético con acción en el tracto digestivo alto y bajo, y siempre mantener una adecuada presión de perfusión abdominal para mejorar sobre todo la perfusión renal. Después está el tratamiento mínimamente invasivo, que es el drenaje percutáneo de las colecciones, y la laparotomía compresiva de urgencia, más abdomen abierto, en caso de síndrome compartimental abdominal, como una situación que no responde a las otras medidas cuando hay disfunción orgánica múltiple por la hipertensión intraabdominal, por la disminución de la precarga, el aumento de la poscarga y las consecuencias graves que tiene en la circulación esplanocrenal, el aumento de la presión intraabdominal por arriba de 20-25. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? ¿Es entreverado esto o va bien? Bien, está. Y después, para tener una idea, dijimos que son diferentes las causas que pueden determinar pancreatitis aguda, el tratamiento específico de alguna de las etiologías, que está bueno tenerlo presente y que a veces nos puede generar dudas. ¿Cómo puedo sacar esto? Entonces, en la pancreatitis biliar no se recomienda la RCP de rutina. Si hay colangitis, sí, obviamente hay que hacer RCP en las primeras 24 horas para degravitar la vía biliar. Si hay pancreatitis aguda y obstrucción persistente de la vía biliar, también hay indicación de RCP, pero puede diferirse hasta 72 horas. En la hipertrigliceridémica, el tratamiento es la plasmaféresis, con un objetivo de triglicéridos por debajo de 500, y está como tratamiento alternativo, que en el centro de tercer nivel donde nosotros nos movemos no precisa hacerlo, que es la insulinoterapia. ¿Está? A una dosis de 0,1 unidades kilogramos, con un objetivo de glicemia entre 1,5 y 2, si hay que hacer soluciones glucosadas, se hacen. ¿Está? La pancreatitis aguda por fármacos, suspender el fármaco, y en realidad en la pancreatitis aguda infecciosa se desconoce el verdadero valor del tratamiento antiinfeccioso. ¿Está? Entonces, mensaje para llevarse a casa, hasta acá. El diagnóstico de pancreatitis es por 2 de
3 pilares diagnósticos. Severidad lo hacemos por la clasificación de Atlanta o la clasificación basada en determinantes, basada en la presencia y duración de la disfunción orgánica múltiple. Se han descrito múltiples predictores de severidad para la evolución a pancreatitis aguda. La disfunción en la orgánica múltiple de pancreatitis aguda tiene un curso bifásico. El diagnóstico de complicaciones con TC con contraste tiene una sensibilidad del 100%. Los objetivos del tratamiento se sostén de las disfunciones, el diagnóstico precoz y el tratamiento de las disfunciones, abordaje intervencionista escalonado, desde lo mínimamente invasivo a lo quirúrgico. ¿Acá muy bien? Bueno, estamos en la diapositiva 71, y yo creo que la mitad están así, y la otra mitad así, pero, lo lamento, falta un tema importantísimo. Mi año lo daba Willy, el teórico. Así que vamos a tener que continuar un ratito más. Perdón. En mi año eran 2 teóricos diferentes. Bueno. Arrancamos. Es corto, creo. Arrancamos por esto. ¿Se acuerdan de esto? Acá sí voy a precisar esto. Esto, lo que quise representar acá, es el modelo tricompartimental de la barrera gástrica, donde tenemos 3 componentes, esto ustedes se lo deben saber mejor que yo. El componente biológico, no sé cómo me acuerdo cómo se dice, lo tengo anotado ahí abajo, que es la microbiota. El componente mecánico, que es el epitelio intestinal, y el componente inmune, que es el sistema Galt. ¿Tá? En la etapa precoz de la pancreatitis aguda, o sea, en las primeras 2 semanas, tenemos 2 hits sobre la barrera gastrointestinal. ¿Tá? El primer hit está dado por la disfunción orgánica múltiple, que determina la necrosis del tejido pancreático, la inflamación sistémica, a lo que se suma el efecto de la hipotensión y la hipoxia comprometen la perfusión esplácnica y dañan o amenazan al componente mecánico de la barrera gastrointestinal. En la etapa por la disbiosis, o sea, la perfusión endotelial, que esto lleva a orgánica múltiple y sepsis. O sea que un primer hit donde se compromete el componente mecánico y un segundo hit donde hay compromiso del componente bacteriano que lleva a inflamación y compromiso del componente mecánico, y que esto puede determinar traslocación bacteriana que favorece la inflamación. La etiopatogenia de la necrosis pancreática infectada promueve la translocación bacteriana, está la etiopatogenia de la necrosis de la infección de las colisiones pancreáticas y peripancreáticas. ¿Acabamos bien? Bueno, la nutrición enteral contrarresta estos fenómenos y disminuye la disfunción de la barrera gastrointestinal y disminuye la respuesta inflamatoria. ¿Tá? Entonces, datos de la nutrición enteral y la pancreatitis aguda, que está bueno partir de esta base. La secreción enzimática frente a un estímulo entre la función exocrina es normal. O sea que hay menos secreción enzimática con la nutrición enteral en un paciente con pancreatitis aguda que en nosotros. La nutrición postpilórica no estimula la secreción pancreática, o sea, la sonda nasoyeyunal, la nutrición nasoyeyunal. La dieta peptídica, y esto habla de la conformación macromolecular de la proteína, que es una proteína parcialmente metabolizada, determina menor estimulación de la secreción exocrina del páncreas, y la nutrición parenteral no afecta la secreción exocrina del páncreas. O sea, datos que está bueno uno tener presente para lo que viene después. Entonces, ahora vamos a hacer unas preguntas-respuestas. En pancreatitis aguda, la primera pregunta es si hacemos nutrición enteral o parenteral. ¿Tá? Entonces, esto es un metaanálisis que se publicó en el 2012 que comparaba nutrición enteral total con nutrición parenteral total en los pacientes con pancreatitis aguda grave. ¿Tá? Son 8 ensayos clínicos aleatorizados, 381 pacientes, y vemos que la nutrición enteral total se asoció a menos complicaciones infecciosas, ven ahí que está para este lado de la raya, menos disfunción orgánica múltiple, menos mortalidad, que es un
un outcome muy duro en la medicina, y en particular la medicina intensiva, y menos intervenciones quirúrgicas. O sea, metaanálisis, máximo nivel de evidencia, nutrición enteral total es superior a la nutrición parenteral en la pancreatitis aguda. Sin diferencias estadísticas entre la duración de la terapia nutricional y la estadía hospitalaria. O sea que, sí, nutrición enteral o parenteral, enteral. ¿Está? Segunda pregunta, nutrición enteral gástrica o yeyunal. Es un metaanálisis del 2016, 4 ensayos clínicos aleatorizados, 237 pacientes, sin diferencias en, o sea, estamos comparando gástrica con nasoyeyunal, ¿se entiende? Sin diferencias en incidencia de complicaciones infecciosas y digestivas, estadio hospitalaria, mortalidad. ¿Ven acá? Están todos tocando la rayita. O sea, sin diferencias en ninguna de esas. Y lo que a mí me pareció más importante, sin diferencias en la ecuación calórica. O sea, los que estaban siendo nutridos por sonda nasogástrica y los que estaban siendo nutridos por sonda nasoyeyunal cubrían los requerimientos de la misma manera o sin diferencias entre uno y otro. Eso era uno. Esto es una revisión Cochrane del 2020, 5 ensayos clínicos aleatorizados, 220 pacientes, sin diferencias en mortalidad, disfunción orgánica múltiple, complicaciones infecciosas, necesidad de intervenciones quirúrgicas, complicaciones asociadas a la nutrición enteral. O sea que lo que concluye la revisión Cochrane es que no se puede establecer superioridad de la nutrición enteral yeyunal sobre la nutrición enteral gástrica en los pacientes con pancreatitis aguda. ¿Entiende? Entonces, la nutrición enteral gástrica es posible en los pacientes con pancreatitis aguda y es probable que en muchos casos nosotros nos sea más fácil obtener un acceso gástrico que un acceso yeyunal. ¿Tá? Siempre y cuando no haya disfunción gastrointestinal, o sea, sea bien tolerada. Si hay disfunción gastrointestinal, hay que probar la nutrición nasoyeyunal. ¿Tá? Y siempre y cuando lo que sí hay que hacer es un monitoreo estrecho de la tolerancia, ¿tá? De que aparezca distensión abdominal, hipertensión intraabdominal, monitorizar el volumen residual gástrico y la aparición de dolor abdominal. Frente a cualquiera de estas complicaciones, obviamente se detiene la nutrición gástrica, se puede probar la nutrición yeyunal. ¿Vamos? ¿Hasta acá? Nutrición precoz o tardía. Entonces, este es un retrospectivo unicéntrico, 1092 pacientes, 526 recibieron nutrición enteral en las primeras 48 horas y 566 luego de las 48 horas. De los resultados lo importante es, primero, que la severidad entre ambos grupos era similar. O sea que no había un grupo que tuviera mayor severidad que otro. Y vemos que los que tuvieron nutrición enteral precoz en las primeras 48 horas tuvieron, de forma estadísticamente significativa, menos intervenciones quirúrgicas, menos reoperaciones, menos incidencia de necrosis pancreática infectada, menos incidencia de necrosis pancreática y necrosis pancreática infectada, menos incidencia de función orgánica múltiple y menor mortalidad. ¿Está? Este es otro, que es un metaanálisis. Este era un observacional, retrospectivo y unicéntrico. Este es un metaanálisis publicado en el 2018, 10 ensayos clínicos aleatorizados, 1051 pacientes, nutrición precoz versus nutrición tardía o parenteral. O sea, era primeras 48 horas o después de las 48 horas o parenteral. Los resultados de un metaanálisis, nutrición enteral se asoció a menor mortalidad, disfunción orgánica múltiple, reintervenciones quirúrgicas, complicaciones infecciosas locales y sistémicas. Nutrición enteral precoz. No dije esa palabra. ¿Hasta acá? ¿Sí? Entonces, yo tendría que haberlo vuelto a poner todo. La nutrición enteral, ¿precoz o tardía? Precoz, primeras 48 horas. Y acá un concepto que se pregunta en la prueba, así que, nada, vamos a mencionarlo. ¿tá? Esto es el concepto de nutrición on demand. ¿tá? Surge del estudio Python, un estudio publicado en la New England en noviembre del 2014, multicéntrico, que se llevó adelante en 11 UCIs de Alemania. Se incluyeron 208 pacientes con predictores de severidad para pancreatitis aguda, ahora todos saben lo que es. En este caso, un Apache mayor a 8 o una PCR mayor a 150,
Y como eran predictores de severidad de pancreatitis aguda, no todos los pacientes fueron admitidos a UCI. ¿Tá? Creo que alguna vez preguntaron eso, no sé, pero no todos ingresaban a UCI. O sea, hay algunos que están ingresados en salas comunes. Estoy a punto, no queda nada, aviso por las dudas, no es que vamos a estar 10 horas más. Este es el diseño del estudio, ¿tá? Cerrando mi sábado. El grupo A, que es very early, o sea, nutrición enteral muy precoz, o sea que en las primeras 24 horas de la admisión les hacía nutrición enteral nasoyeyunal, y el grupo B, que es el que se le aplicaba esto de la nutrición on demand. ¿Qué era la nutrición on demand? No les daban comida, ni les daban sonda nasoyeyunal, en las primeras 72 horas de la admisión, salvo que ellos pidieran para comer. Si pedían para comer, les daban. ¿Tá? Dieta oral. Es un diseño muy raro, pero es así. Si a las 72 horas de la admisión no había disfunción orgánica múltiple, se les ofrecía una dieta oral. ¿Tá? A las 72 horas, si no habían pedido para comer, se les ofrecía para comer. Si esa comida era bien tolerada y lograba cubrir con los requerimientos, quedaba por ahí. Si esa comida no era bien tolerada o ellos se negaban, se les colocaba una sonda nasoyeyunal a las 72 horas y se les empezaba nutrición nasoyeyunal. ¿Está? ¿Se entendió? Acá lo resumí más, no está bien, pero está. Dieta oral a demanda las primeras 72 horas, nutrición enteral nasoyeyunal luego de las 72 horas si la dieta no era tolerada. Está muy simplificado ahí, pero no. Y el outcome primario es un outcome combinado que incluye infección mayor o muerte en los primeros 6 meses después del episodio de pancreatitis aguda. Entonces, los resultados. Primero, el 70% de los pacientes en el grupo on demand toleraron la dieta oral y no requirieron la colocación de sonda nasoyeyunal. Y que no existieron diferencias entre los grupos para el outcome primario combinado de infección mayor o muerte, ni tampoco para ambos por separado. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Pero un dato importante de los resultados del estudio Python, que creo que es lo que se ha preguntado alguna vez, es que si nosotros ponemos un punto de corte en 20 kilocalorías kilo día, ¿tá? Teniendo en cuenta que hay pacientes que estaban ingresados en sala común y otros que estaban ingresados en CTI, el grupo de pacientes con nutrición on demand estaba expuesto casi que durante toda la evolución a riesgo de underfeeding. ¿Tá? Pero no hubo diferencias en el outcome combinado de mortalidad o muerte, de infección o muerte, ni ambos puntos ni por separado. ¿Ah? Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la nutrición muy precoz, porque acuérdense que estábamos comparando casi que después de las 72 horas a primeras 24 horas, la nutrición muy precoz no fue superior a la nutrición on demand en las 72 horas en materia de mortalidad y complicaciones, pero que la nutrición enteral precoz y yeyunal, pero podemos interpretar nosotros, ¿no? Una interpretación, que la nutrición enteral precoz y yeyunal permite optimizar el aporte calórico en la primera semana. ¿Se entiende? ¿O no? ¿Tommy? Nada. Nutrición muy precoz no fue superior a la otra respecto a ese outcome, pero sí tenían menos riesgo de underfeeding los pacientes con nutrición nasoyeyunal que los pacientes con nutrición a demanda. ¿Está? Bueno, fórmulas enterales de elección en la pancreatitis aguda. Esta es una revisión Cochrane del 2015, 15 ECAS, 1.370 pacientes, que dice que las fórmulas poliméricas sin fibras son la fórmula de inicio, que serían la fórmula de elección en el inicio de la nutrición enteral en la pancreatitis aguda, que el uso de dietas inmunomoduladoras podría asociarse enterales, podría asociarse a reducción de la mortalidad sin impacto en otros outcomes, y que la evidencia es insuficiente y de baja calidad. Entonces, esto cambia un poco respecto a lo que, por ejemplo, cuando yo preparé la prueba de la residencia. Fórmula polimérica, estándar, sin fibra de inicio, se acepta tanto para nutrición enteral gástrica como para nutrición enteral yeyunal. O sea, polimérica, proteína entera. ¿Tá? Es verdad que la proteína parcialmente metabolizada, o las peptídicas, o las semielementales, podrían ser mejor toleradas en la nutrición gástrica, o sea que si la tenés disponible la podés hacer,
pero si no puedes probar con la otra, y si es mal tolerada, o sea, con la polimérica, y si es mal tolerada, ir a una fórmula peptídica, en el caso de la nutrición gástrica. En el caso de la nutrición yeyunal, como las fórmulas peptídicas tienen mayor osmolaridad, se puede asociar incluso a efectos adversos, el hecho de darle una fórmula peptídica. ¿Está? ¿Hasta acá? ¿Vamos? Y esto otro examen, la pancreatitis aguda y los probióticos. Dijimos cuando arrancamos que el patobioma, la disbiosis, jugaría un rol central dentro de la patogenia de la pancreatitis aguda y del segundo hit en la etapa precoz de la evolución de la pancreatitis aguda. Eso explica que, desde el punto de vista teórico, se haya planteado que la bacterioterapia con probióticos pueda tener beneficios para contrarrestar la disbiosis, ¿no? Para reinstalar el equilibrio bioecológico intestinal. Este es un estudio paradigmático del año 2008, y lo que no dije es que hay algunos estudios ahí del año 2000 con pocos pacientes que iban como en este sentido, de que los probióticos podrían ser favorables. Entonces, el ProPatria es un estudio que se publica en Lancet en el año 2008, es un multicéntrico alemán doble ciego, placebo controlado, o sea que tiene bastante rigidez metodológica, que se incluyó 300 pacientes con predictores de severidad de pancreatitis aguda. Al grupo de intervención le dieron una cepa poliprobiótica, ese es el Ecologic 641, por sonda en las primeras 72 horas del inicio de los síntomas, y el endpoint primario fue la incidencia de complicaciones infecciosas. Y los endpoints secundarios, mortalidad, disfunción orgánica múltiple, intervenciones quirúrgicas y estadía hospitalaria. Creo que quedan 3 diapositivas. Entonces, los resultados del ProPatria. El grupo de intervención tuvo 152 pacientes. ¿Se acuerdan que eran 300 pacientes? ¿Está? El grupo de intervención son 152 pacientes. En el grupo de intervención, o sea, el grupo que recibió en las primeras 72 horas la cepa poliprobiótica Ecologic 641, tuvo mayor mortalidad, ¿tá? Con un valor, una diferencia estadísticamente significativa, mayor incidencia de disfunción orgánica múltiple durante la admisión a terapia intensiva, mayor incidencia de isquemia intestinal, que esto es 6% versus 0%, son 9 pacientes del grupo probiótico con isquemia intestinal, 8 se murieron, y no tuvo diferencias en las complicaciones infecciosas. ¿Tá? 30 versus 28, con un valor P de 0,8, porque ¿se acuerdan que lo que decíamos era que desde el punto de vista teórico, los probióticos, al restablecer el balance ecológico, bioecológico intestinal, prevenir la disbiosis, lo que disminuirían es la incidencia de complicaciones infecciosas, sobre todo necrosis pancreática infectada. En el ProPatria no hubo diferencia de complicaciones infecciosas, pero sí hubo mayor mortalidad y mayor isquemia intestinal. ¿Tá? Entonces, esto de la mayor incidencia de DOM durante la admisión se plantea que determina un desbalance no previsto entre el grupo de intervención y el grupo control, un desbalance en la randomización. ¿Tá? Y si nosotros no tenemos en cuenta que ni los probióticos ni los prebióticos pueden o deberían ser administrados en los pacientes con shock al inicio de la terapia nutricional, y que el grupo en el estudio ProPatria les daban nutrición en las primeras 72, les daban los probióticos en las primeras 72 horas del inicio de los síntomas, del ingreso, perdón, de 72 horas del ingreso. La pregunta que uno debería hacerse cuando analiza los resultados de este estudio es si el aporte de una dosis alta de probióticos en pacientes con disfunción orgánica múltiple, con shock probablemente, con aporte de probióticos en grandes cantidades desde el inicio, no estuvo asociado o en la génesis de esta mayor incidencia de isquemia intestinal y muerte en el grupo de intervención. ¿Se entiende? Hay un desbalance en la randomización, por obra del azar, hubo mayor incidencia de DOM en el grupo intervención, eso puede afectar los resultados, y también en el diseño del estudio, la eventualidad de que se haya hecho nutrición con altas dosis de probióticos en pacientes de inicio y probablemente con alguna inestabilidad. ¿Tá? Estuve repasando ayer el protocolo y no está contemplado eso. ¿Tá? Entonces este es el estudio paradigmático que en el 2008, ProPatria, no, probióticos no, pancreatitis no, no.
Y cuando yo di la prueba, en el 2020 era lo que había que contestar, que no. Esto es una revisión sistemática y metaanálisis del 2021, 11 ensayos clínicos aleatorizados, 930 pacientes, y el objetivo era evaluar los outcomes en los pacientes con pancreatitis aguda grave tratados con prebióticos, probióticos o simbióticos, que es la combinación de los dos. Y si vemos los resultados del metaanálisis, vemos que en el grupo, que no hubo diferencias en la mortalidad, ni en la aparición de disfunción orgánica múltiple, ni en la incidencia de necrosis pancreática infectada, ni en el requerimiento de intervenciones quirúrgicas, ni en la aparición de complicaciones sépticas. Y sí, los pacientes que recibieron, en un metaanálisis, ¿no? El conjunto de pacientes que recibieron probióticos, prebióticos o simbióticos, tuvieron una menor incidencia, una menor estadía hospitalaria. ¿Tá? Esta parte del metaanálisis agrupa todos los pacientes que fueron estudiados en ensayos clínicos aleatorizados con predictores de severidad de pancreatitis aguda. O sea, en los pacientes con predictores de severidad de pancreatitis aguda, el aporte de probióticos, prebióticos o simbióticos se asoció a una menor estadía hospitalaria, sin diferencias en intervenciones quirúrgicas, morbilidad, necrosis infectada, disfunción orgánica múltiple. ¿Está? ¿Se entiende? Cuando se estudió el subgrupo pancreatitis aguda grave, o sea, los que efectivamente tuvieron disfunción orgánica múltiple persistente por más de 48 horas, en ese grupo, además de una menor estadía hospitalaria, que ya estaba en los otros, se encontró una menor incidencia de disfunción orgánica múltiple. Por lo tanto, si tomamos en cuenta lo que los hallazgos del ProPatria, pero también los hallazgos de, por ejemplo, este metaanálisis, que es lo más reciente que hay, lo que podemos decir es que en los pacientes que no tienen disfunción hemodinámica, a la luz de la evidencia reciente, podría justificarse o podrían beneficiarse del aporte de probióticos, prebióticos o simbióticos, ¿tá? Dentro de la valoración nutricional. ¿Tá? Eso. Bueno, nutrición enteral y pancreatitis aguda grave. Nada. Es lo mismo que para todos los pacientes, ¿está? Frente a la disfunción gastrointestinal grave, nutrición parenteral suplementaria después de la primera semana cuando no se logran cubrir los requerimientos, y un dato ahí que es interesante, que es que hay que pedir un perfil lipídico en los pacientes con pancreatitis aguda hipertrigliceridémica. No se puede empezar, obviamente, una emulsión lipídica si el nivel de triglicéridos es mayor a 500. Eso sí es una pregunta de examen, que fue previa al mío, pero todo esto que hablamos es sobre pancreatitis aguda grave o pancreatitis aguda con predictores de severidad de pancreatitis aguda. ¿Tá? No aplica para la pancreatitis aguda leve moderada. ¿Tá? Para la pancreatitis aguda leve moderada, lo que hay que hacer es suspender la vía oral por 5 a 7 días y posteriormente reintroducir la nutrición. Mientras tanto se hidrata, se hace analgesia y se monitoriza. ¿Tá? Si el paciente no tiene dolor, no tiene náuseas, vómitos, ni disfunción gastrointestinal, podría iniciarse la vía oral antes del día 5, y si aparecen complicaciones, se suspende. Eso se preguntó una vez, pregunta abierta. Tipo, era una pancreatitis leve, ¿cuál es la terapia nutricional? Y todo el mundo precoz, y era suspender la vía oral por una semana. Bueno, entonces, el mensaje para llevarse a casa. Nutrición enteral precoz es de elección en la pancreatitis aguda grave, tiene un efecto antiinflamatorio, previene la disbiosis, mantiene la estructura y función de la barrera gastrointestinal. El acceso ayunal es de elección, pero el gástrico es posible. La fórmula, esto es nuevo, la fórmula enteral polimérica sin fibras de inicio, independientemente de la altura en el tracto gastrointestinal que nosotros iniciemos la nutrición. Nutrición trófica de inicio, luego protocolo PEPAP. Y justificado desde el punto de vista teórico y a la luz de la evidencia reciente, los probióticos podrían ser utilizados en ausencia de shock. Y en suma, enteral yeyunal precoz. Y ahí sí, también.